Hola, soy José María Ferigla, doctor en antropología, etnosicólogo, escritor, investigador, y desde que comencé a investigar sobre el uso de la ayahuasca en sus contextos indígenas, amazónicos y andinos, y de esto ya hace más de 30 años, ¿no? La situación respecto de la ayahuasca ha cambiado muchísimo, tanto la función que cumplía entonces, como su papel en el mundo en general. Actualmente la ayahuasca ya se puede denominar, como dice mi querido amigo Jonathan Ott, una mixtura panamazónica, porque de hecho su consumo ha salido mucho más allá de la Amazonía y de los Andes, que es la región original. Hace 30 años, cuando empecé a investigar sobre la ayahuasca y sus usos y aplicaciones en el mundo nativo, era algo muy exótico. Era una sustancia psicoactiva prácticamente desconocida, que solo despertaba el interés de unos pocos especialistas, algún etnobotánico, algún antropólogo, por supuesto, algún etnopsiquiatra también, pero poco más. No salía de estos contextos de especialistas. Y su uso se había estudiado, como yo empecé, dentro de los contextos originales o nativos, ¿no? ¿Y para qué usaba esta gente indígena de la Amazonía y de los Andes? ¿Para qué usaba hace 30 años o hasta hace 30 años? ¿Para qué usaba una ayahuasca? Pues era un recurso para ver, literalmente. Y mi experiencia, que desde entonces la ayahuasca y sus efectos han entrado a formar parte de mi vida. Y mi experiencia personal es que la ayahuasca sirve para ver, para ver más allá de la realidad visible de forma ordinaria. Y lo he consultado con numerosos chamanes de grupos étnicos brasileños, colombianos, ecuatorianos, y todos están de acuerdo que la ayahuasca solo ve. Entonces, que esta denominación occidental de plantas maestras, etcétera, que es una forma un poco ambigua de llamarlo, ¿no? Entonces, ¿qué permite ver la ayahuasca a la persona que la ha consumido dentro de un contexto adecuado? Pues ver lo que denominaríamos el mundo inmaterial, el mundo espiritual, el mundo de las energías, lo que en términos occidentales diríamos el mundo del inconsciente, tanto personal como colectivo, en un sentido junguiano. Cuando un indígena amazónico o andino había perdido algo, o ha perdido algo, toma ayahuasca para verlo y encontrarlo, sea su perro de caza, que es imprescindible para la supervivencia en la selva, o sea que se ha perdido a sí mismo, ha perdido la armonía interna, o se ha perdido la armonía familiar, por ejemplo. Entonces se toma ayahuasca para ver y resolverlo. Cuando una familia hace bastante tiempo o demasiado tiempo, ¿no?, que vive en medio de tensiones y de desacuerdos y de peleas, generalmente toman ayahuasca para ver qué está pasando y resolverlo. Entonces, se podría decir que en este mundo tradicional, la ayahuasca servía para generar auténticas comunidades humanas. Servía servía como núcleo de ritos iniciáticos, con lo cual era una herramienta utilísima para poner orden en la vida de los individuos y para ordenar también la vida colectiva. De ahí que los que más han mantenido el consumo y la aplicación de la ayahuasca han sido los chamanes de distintos grupos étnicos, a pesar de que todo el mundo, que todo el mundo conoce la mixtura, cómo cocinarla, casi todo el mundo discierne las lianas necesarias para conseguir la mixtura, etcétera, ¿no? Pero desde el final del siglo XX, esta situación tradicional, sagrada, del uso de ayahuasca, sagrada pero no ostentosa, ¿no?, más bien humilde, pues ha cambiado muchísimo. Como decía, la ayahuasca es hoy una mixtura panamazónica, se consume en numerosos países, no solo americanos y no solo en el contexto indígena, amazónico o andino, sino que en Sudamérica se ha ido extendiendo por las ciudades, se consume en Estados Unidos, en Japón, en prácticamente toda Europa. En un estudio que realizó Carlos Suárez, un querido amigo, también antropólogo, puso de relieve que en el año 2023 alrededor de 4 millones de personas habían consumido ayahuasca en todo el mundo. Entonces, este consumo actual está muy alejado de las funciones que cumplía la ayahuasca en el mundo tradicional amazónico o andino.
Entonces, en estos años se han realizado numerosos estudios científicos de fitoquímica, de neurología, de psicología, de antropología también, por supuesto, y se ha ido extendiendo un consumo, yo diría que un poco frívolo de la ayahuasca, ¿no? ¿Y por qué frívolo? Porque se ha convertido en un negocio. No siempre, ¿no? Pero se ha convertido en un negocio y este negocio, la mayor parte de veces, obvia un factor que es fundamental para el consumo, para el buen consumo de la ayahuasca, que es el contexto. Incluso hay grupos indígenas que han cambiado su forma tradicional de consumir ayahuasca para adaptarla a la demanda de los occidentales que los van a ver, ¿no? E incluso hay grupos que no tenían en sus tradiciones el consumo de ayahuasca y se lo han inventado para poder vender este servicio a los occidentales que van a comprarles, ¿no? A comprarles el consumo de ayahuasca. Y esto tiene una parte buena, como todo, y tiene una asa mala, ¿no? Pues en mi experiencia personal y en mi aplicación de la ayahuasca en psicoterapia, pues me, me ha llevado a concluir y me permito afirmar que es justo la medicina que necesita el occidental medio actual. O sea, la ayahuasca permite encontrar el sentido de la vida, permite conectar con estos espíritus de los abismos internos, como lo llamaba Jung, que es de donde sale la intuición, el amor, el sentido de la vida, un sentido profundo, real, la experiencia espiritual. Y justo todo esto es lo que necesita el occidental medio actual, ¿no? Entonces, por eso ya hace años, hace casi 2 décadas, ¿no?, que organicé y empecé a impartir un seminario sobre el uso de ayahuasca en psicoterapia, que al principio, por cuestiones legales, era un seminario meramente teórico, pero se ha ido manteniendo, han pasado centenares de alumnas y alumnos por este seminario, básicamente profesionales de la psicoterapia o personas interesadas en su propio desarrollo. De ahí que ha ido evolucionando este seminario anual sobre uso de la ayahuasca en psicoterapia hasta el curso actual. Este curso actual ya es un curso ampliado, mucho más complejo, con mucho más contenido que el seminario que he estado dando durante casi 2 décadas. Y es un curso en el cual, con varios otros profesores, transmitimos no solo el aspecto fenoménico o formal, sino también lo que hay detrás de esta dimensión formal o fenoménica de uso de la ayahuasca. O sea, digamos, por eso en este curso hablamos de las tradiciones milenarias que han dado sentido y contexto al consumo de ayahuasca en el mundo indígena. Y cómo ha ido pasando este uso o esta aplicación hacia el mundo occidental contemporáneo. Y, y hay como 3 maneras, ¿no?, de tomar ayahuasca, con cierto sentido, no solo como un descomunal negocio en el cual se ha convertido actualmente. Entonces, por un lado, hay una forma chamánica de tomar ayahuasca, que tiene que ver con el uso y la forma y el contexto y los valores y también el estilo cognitivo de las personas, de los grupos étnicos que han tomado durante siglos. Luego, a principios del siglo XX, se fue desarrollando otra forma de entender el efecto de la ayahuasca, que yo la denomino el estilo devocional, que propiamente es un estilo que han creado y mantienen y expanden estos nuevos sincretismos religiosos, básicamente de origen brasileño, en los cuales se ha mezclado el efecto psicoactivo de la ayahuasca y las tradiciones milenarias que envuelven este consumo tradicional, y se ha ido mixturando con la religión católica, con algunas tradiciones de Umbanda africanas trasladadas a Brasil. Entonces digamos que hay un uso afroamericano de ayahuasca y un uso cristianizado de la ayahuasca, pero que siempre exige una actitud devocional por parte de sus seguidores o practicantes. Y después está la tercera vía de uso de ayahuasca, que es como denomino a esta forma o este estilo de consumir ayahuasca, de crear un contexto de los valores que orientan el consumo, que he ido creando estos últimos años, he ido fomentando y difundiendo, y lo denomino así, la tercera vía de uso de la ayahuasca. Entonces, esta tercera vía de uso de la ayahuasca tiene un aspecto psicoterapéutico,
tiene un aspecto de espiritualidad práctica, no de dogmatismo religioso. Tiene un aspecto de formación de comunidades, que desde mi punto de vista es uno de los grandes huecos, de las grandes necesidades a satisfacer que hay actualmente en Occidente, la de formar auténticas comunidades humanas, ¿no? Y una comunidad no es solo una red de likes que uno aprieta, una comunidad significa personas que han atravesado una experiencia trascendente a la vez y que se sienten y se reconocen como formando parte de una misma comunidad, ¿no? Entonces, esta tercera vía de uso de la ayahuasca es la que explico en este seminario, en este curso, ¿no? Que actualmente ya tiene una parte teórica que este año, por segunda vez, ofrecemos vía telemática, pero no grabada, sino vía telemática directa. Y luego una parte práctica que se ofrece en la Casa Etnoguano, que es un centro que tenemos en la alta Amazonía ecuatoriana, en la zona Quichua de la selva amazónica, que es una zona de gran profundidad histórica, chamánica. Entonces ahí hemos construido un centro para atender personas, digamos, pero de una forma lo más sensata posible, en la cual pues se mezclan tradiciones que son asequibles para los occidentales y también criterios y paradigmas occidentales psicológicos que son muy útiles también. No es que esté despotricando de nuestra cultura occidental, sino que, digamos, del consumo de ayahuasca en Occidente se ha copiado la forma, básicamente se ha copiado la forma, pero no se ha copiado la función. Y cuando se importa algo de una cultura ajena, hay que copiar la forma, en todo caso, adaptarla y sobre todo entender y imitar y adaptar la función que tiene este elemento cultural para la cultura de origen, ¿no? Entonces, en este curso, que es, como digo, mitad telemático, mitad práctico, el año pasado que impartimos la primera edición fue, fue un éxito. Hubo personas de 13 países distintos que hicieron ambas partes, la telemática y la práctica, después en la Amazonía, y se creó realmente esto, un conglomerado como una comunidad, un ambiente muy fraterno por el hecho de convivir durante casi 2 semanas en la Amazonía, o 10 días por lo menos, y además para pasar con cierta actitud estas experiencias transformadoras, ¿no? Y los resultados son tangibles. Entonces, yo diría que lo que necesitamos hoy día es lo que trato de que sea una buena parte del contenido educativo del curso que le ofrezco. Lo que necesitamos es un contexto adecuado. Es decir, en Occidente necesitamos crear el relato o la narración que dé sentido a estas experiencias profundas que representa el consumo de ayahuasca y que siempre ha sido así. Entonces, no podemos ceñirnos solo a lo que tratan de resolver los antidepresivos, por ejemplo, o ese tipo de fármacos que los propios psiquiatras más convencionales están ya reconociendo que no tienen recorrido, que no tienen ninguna aplicación real, ninguna función, ¿no? Entonces, en este curso hay una teoría extensa, se ofrecen muchos textos para seguir estudiando más allá de las sesiones telemáticas y además se ofrece una práctica guiada en la cual los participantes experimentan el peso que tiene el contexto, el peso que tiene la música, el peso que tiene el guía, porque al abrir las puertas de la percepción, creedme que es más importante quién da la ayahuasca, quién abre las puertas de la percepción, que quién la toma. Es mucho más importante el guía que el seguidor. Y nada más, pues os ofrezco este curso este año, que tendrá también estas dos partes, una telemática y otra práctica en la alta Amazonía ecuatoriana, que además también se combina la experiencia y la teoría aplicada que impartimos en la Amazonía con también, claro, pues visitas a la selva, convivencia con grupos nativos, si es que a alguien le interesa, en fin, lo que es tener una experiencia real, auténtica, genuina y inolvidable de pasar unos días en la selva amazónica, además de aprender. Estaré encantado si esta tercera vía de uso de la ayahuasca también se expande. Gracias.